Debate sobre las lenguas. 60-08-07. Predicado el domingo 7 de agosto de 1960 en Yakima, Washington, 36 minutos. 1. El tema de hablar en lenguas es un problema con los pentecostales. Y he tenido una aventura bastante larga. No planteo problemas en la plataforma porque ahora estoy patrocinado por diferentes grupos. Y como cristiano, no quisiera herir a nadie. Si son lo suficientemente cristianos como para tenerme en su casa, con su gente sentada allí, quiero ser lo suficientemente hermano como para no decir nada al respecto, y simplemente predico el bautismo del Espíritu Santo, y luego, cuando ellos, que hagan lo que quieran allá. Ahora bien, creo que las personas llenas del Espíritu a veces se llenan tanto del Espíritu Santo que pierden el control de su propio idioma. Lo creo. Alguna vez sucede, porque me ha pasado a mí y a otros. Pero, la cuestión es que el Espíritu Santo primero tiene que estar ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Tiene que estar ahí primero. Es como si, hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 2. Ahora, si yo fuera un niño y estuviera bajo la tutela de mis padres, y quisieras adoptarme, y te diera mi cuchillo. Tú tienes mi don, pero yo no. El don de lenguas es del Espíritu Santo. No hay ninguna escritura en la Biblia que diga que es del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Fíjate. Hechos 2, 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaban maravillados, pues habían oído a cada uno hablar en su lengua materna. Y él dijo que si se arrepentían, recibirían el don del Espíritu Santo. Ahora bien, el don de William Branham no es William Branham. Si te fijas, dices, bueno, el don de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, así que no podrías usarlo allí. Bueno, todo lo que digo debe estar en consonancia con las Escrituras. No lo recibiré. Ahora solo lo recibo, cuando Él me lo dice, siempre lo confirma con las Escrituras. Si no lo hiciera, no lo creería. Aunque por mucho que me haya dicho a lo largo del camino, si alguna vez me dijera algo que no fuera bíblico, no sería correcto, porque las Escrituras son nuestra base absoluta. No podemos basar nuestra salvación en sensaciones o experiencias de otros ni en nuestra propia experiencia. Tiene que ser la palabra de Dios, porque esa es la verdadera marca. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3. Ahora bien, cuando empecé este debate que el hermano Leo ansiaba grabar, veo que vacilaba. Supongo que ya lo tiene en marcha. No quisiera que usted, hermano Leo, usara esto para herir ni nada, pero, sé que no lo haría. Y no les diría, hermanos, que si un hombre habla en lenguas, está bien. Si no habla en lenguas, eso no significa que no lo tenga. He visto a gente hablar en lenguas como si derramaran guisantes sobre una piel seca, con todas sus fuerzas, y vivir con la esposa de otro hombre. He visto a brujas beber sangre de una habilidad humana, invocar al diablo y hablar en lenguas. He visto brujas y magos indígenas, cuando llegaba la danza del toro, y se sentaban en un gran círculo, salían y hacían todos sus encantamientos, y el curandero entraba y daban vueltas, saltando, gritando y tocando los tam-tams. Y luego el brujo entraba y hablaba en lenguas y se las interpretaba. Y he estado en campamentos de brujas, donde yo mismo he entrado, y había tanto. Este no es un consejo para que vayas a uno, pero como ministro debo saber de lo que hablo, no creer en la palabra de nadie, porque debo saberlo personalmente. Porque no puedo decir, el hermano Jones dijo esto o lo leí en un libro. Tengo que saber de lo que hablo, porque hay demasiada gente que me escucha y ciertamente no quiero llegar ese último día con un montón de gente perdida. Debo tener la certeza absoluta de que es la verdad antes de decir nada. Y creo que todo ministro tiene la obligación de predicar a su congregación, a quienes predica sobre cualquier tema, de saber de qué habla antes de decir nada. 4. Y así, he estado en campamentos donde los espiritistas, donde llega a un piano, que pesa media tonelada, y se levanta del suelo, y una guitarra en la habitación entra, tocando música y todo eso, y un abrigo colgado en la pared entra y se sienta en una silla a tu lado. Cuchillos y tenedores entran y los ves.
El mago coloca un trozo de papel, toma un lápiz, se tumba encima y ve a este espíritu subir por un tubo de estufa y volver tocando afeitado y corte de pelo a 2 centavos, y escribir en lenguas desconocidas. Y este medium se recompone así e interpreta estas cosas, arriba y abajo, y lo cuenta e interpreta esas lenguas y cuenta lo que se dijo. Así que no puedes decir que hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, porque yo sé que no es así. 5. Ahora, si se fijan, apliquémoslo con sensatez, ven, para que lo entiendan. Y así es como quiero hacerlo, porque me doy cuenta de que estoy hablando con hombres inteligentes. Así que, en la Escritura, 1 Corintios 12, dice que hay 9 dones espirituales. Bueno, entonces las lenguas eran uno de esos dones en el cuerpo de Cristo. Digamos, así que para una ilustración, hagámoslo simple. Sé que lo captan, pero asegurémonos de que lo capten. Esta habitación es el cuerpo de Cristo, y por un espíritu somos bautizados en esta habitación. Y en esta habitación hay un regalo de una silla para relajarse. Hay un regalo de luz, hay un regalo en el control de la calefacción, hay un regalo de una mecedora, hay un regalo de un salón, un regalo de una alfombra, hay un regalo de una imagen. ¿Ven lo que quiero decir? 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay dones, pero ¿cómo se entra en ese cuerpo? Por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo y luego estamos sujetos a cualquiera de estos dones. Entonces, si hablar en lenguas es evidencia del Espíritu Santo, todas estas otras cosas también deben ser evidencia del Espíritu Santo. Hay que hacer todas estas otras cosas. Profetizar, interpretar, tener sabiduría y conocimiento. Pero luego Pablo continúa aclarando eso, dijo, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Tienen todos el don de interpretación? Pero Dios ha establecido en la iglesia a diferentes personas, simplemente lo arregló así. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos interpretan? 7. Ese es el capítulo 12. Ahora bien, si continúan con mi debate sobre la evidencia inicial del Espíritu Santo, consideré que era el amor. Y el otro hombre la consideró el hablar en lenguas, tener las lenguas como evidencia. Pablo dijo en 1 Corintios 13, a continuación, que, si hablara en lenguas como hombres y ángeles, ambos tipos, y no tengo amor, nada soy. Si tuviera sabiduría, ahora, se refiere a estos dones aquí arriba en el cuerpo, tener estos dones sin el dador, amor, si tuviera sabiduría y entendiera todo el conocimiento de Dios, toda la escritura, pudiera combinarlos como cualquier gran teólogo, y no tengo amor, que es el Espíritu Santo, nada soy. Ahora bien, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que admitirlo, Eso es Dios. Pues bien, Dios es amor, Así que puedes tener cualquiera de los dones de Dios sin tener a Dios. Dios es amor, y Satanás puede suplantar cualquiera de esos dones. Puede suplantar prácticamente cualquier cosa porque pervierte. El pecado es la justicia pervertida. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 8. Así que, durante el debate, el amable hermano, que era el visitante, le dije, estoy dispuesto a discutir esto contigo si te atienes estrictamente a las escrituras y no las abandonas. Y le dije, al final de la discusión, puedes estrecharme la mano y seguiremos sintiéndonos hermanos. Porque si no, no lo haría. Dije, porque quizás, cuando termine, te sentirás igual y yo también.
Pero como tenemos moderadores aquí que han jurado, empresarios, y demás, que simplemente no les interesa ninguna de las partes, solo anotan los hechos. Sea cual sea su decisión, es simplemente, hay 5 o 6 hombres que simplemente forman cierta escritura. Cuando se da esta escritura, ¿quién la toma? ¿Quién realmente la arrojó luz? Ese es el que dicta la verdad. 9 Entonces, comenzó como de costumbre. Hechos 2 y 4, ya saben, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, luego pasó a Hechos 10, 49, donde, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Bueno, luego pasó a Hechos 19, 5, donde Pablo les impuso la mano y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas. Eso le ocupó la mayor parte del tiempo. Y luego me tocó a mí. Estuvimos desde las 7 hasta las 2 de la mañana, fue largo. Entonces, cuando regresó, tuvo unos 30 o 35 minutos para eso. Luego leyeron, la gente, y luego me dejaron hablar de nuevo, me dejaron hablar. Así que nunca me aparté de sus escrituras. Me mantuve fiel a sus escrituras. Esa es la única forma en que puedes hacerlo de manera correcta y sensata. Estoy tan abierto a saber que es verdad como cualquier otra persona. Hechos 2, 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, 44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 19, 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 10 Ciertamente no quiero equivocarme. Y más vale que esté en lo cierto, porque será demasiado tarde cuando llegue, ¿quieres? Como dijo el viejo hermano de color. No quiero problemas en el río. Así es. Cuando la mañana esté nublada y haga un mal tiempo, quiero tener mi boleto en la mano, correctamente firmado, porque entonces será demasiado tarde. Así que, y yo, al discutir cualquier cosa, me lanzo para aprender algo. Quiero saber. Y si me equivoco, quiero saber que me equivoco, para poder tener razón. Ojalá pudiera estar de acuerdo en esas cosas y convertirlo en un sentimiento universal, pero simplemente, si está mal, simplemente está mal. No hay pájaro blanco y negro ni hombre borracho y sobrio, o está bien o está mal. No se puede tener error y verdad juntos. O es verdad o es error, ¿creen eso, verdad, hermanos? Ciertamente, si la escritura es correcta, entonces sigamos con la escritura. Y si la iglesia es correcta, entonces, eso fue lo que les dije a los sacerdotes. Les dije, si la iglesia es correcta, quédense con la iglesia. Él dijo, bueno, la iglesia es correcta. Dije, entonces, dijeron que la iglesia, que la Biblia aquí es la historia de la primera iglesia. Bueno, si lo es, entonces es la iglesia infalible. ¿Por qué la han cambiado tanto? Ya ven, 11 Entonces eso desmintió su argumento. Dije, ¿dices que Cristo organizó la iglesia católica? Si él organizó la Iglesia Católica y si el apóstol Pedro y todos ellos fueron los primeros católicos, bueno, entonces yo también soy católico. Digo exactamente lo mismo que ellos. Bueno, estás muy equivocado. Dije, no tienes nada de lo que dijeron. Pues Pedro dijo, el primer papa, dijo, no hay mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús, el único mediador, y ahora tienes decenas de miles. Dije, ¿cuál? ¿Tenía razón el primer papa o este papa? ¿Cuál tiene razón? Dijo, bueno, la Iglesia Católica tiene poder. Dije, entonces, cuando dijeron los primeros católicos, al escribirlo, que si un ángel del cielo predica cualquier otro evangelio, sea anatema, ya sea papa, sacerdote o lo que sea, y quien quiera que quite o añada a este libro, será anatema. Dije, están todos confundidos, Señor. O su primera iglesia tiene razón, o esta tiene razón. Y si la primera tenía razón, esta está equivocada. Y dije, me quedo con los primeros católicos, si es que eran católicos. Así que, como ven, tienen que tener razón. Gálatas 1, 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 1 Timoteo 2, 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 12. Solo, para tener una discusión, hay que volver a algo que esté a nuestro alcance, porque tenemos el mismo derecho a nuestras creencias que todos los demás. Pero tenemos que volver, tiene que haber un punto de partida, un punto donde decir, esto es todo, porque no se puede debatir, en otras palabras. Si ambos, dije, bueno, el tabernáculo Branham tiene razón. Dices, él dices, la iglesia anglicana tiene razón en Inglaterra y griega. ¿Qué dices? Alguien hace un comentario. Sí, que sea armenio, y demás, y tomamos la reforma holandesa. Bueno, ahora, ¿a dónde vamos? Ahora, tiene que haber un punto de partida. Bueno, puedes volver y citar tus catecismos y demás, y demás. Solo nos remontamos a la iglesia, a nuestros fundadores, donde nos fundamos, pero ¿en qué nos basamos para esto? Tiene que haber algo correcto. Como un principio que se presenta en el Parlamento. Tienes que tener algo correcto. Tienes que exponerlo y mostrárselo a la gente. Tienes que tener un punto de partida. Bueno, así es como deben hacerlo con la Biblia. 13. Así que, vuelvo a la pregunta sobre Hechos 2. Le dije, ahora, dices que vas a basarlo en Hechos 2. Así que tuve que darle algo para que se desviara del tema y para que yo pudiera hablar con él, ya sabes, mientras se desviaba. Dije, ahora nos basaremos, si me permites, gracias, hermano, si me permites, nos quedaremos con las escrituras. Dije, hermano, admiro tu postura. Y le dije, aquí dijiste que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vivían en Jerusalén, judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todo esto se difundió. Se reunieron y se confundieron, porque oían a cada uno hablar en su propia lengua materna. Tuve que desviarlo un poco. Dije, hermano, me gustaría preguntarte esto. Recuerden, la Biblia dice que estos incrédulos, no dice que estas personas aparecen, bajan de la torre desde el aposento alto del edificio. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y estos aquí afuera los escuchaban en su propia lengua de nacimiento. Los escuchaban, cada uno. Los pecadores los escuchaban en su propia lengua de nacimiento. Los incrédulos. Dije, entonces, si tu interpretación pentecostal es correcta entonces hay algo erróneo en Hechos 2 o en tu interpretación. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones que hay bajo el cielo. Hechos 2, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 8. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 14. Dije, ahora, hermano, ¿dónde recibiste el Espíritu Santo? Me dijo el minuto, la hora y la hora. Buen hombre. Y él, un poco arrogante, ¿sabes? Un poco alterado, porque estaba sudando. No hay razón para eso, si tengo un conejo encerrado en un campo y no hay manera de que salga, me quedo en la puerta. Tiene que volver, pero no va a salir. Así que no tienes que preocuparte, porque sabes exactamente, sabes que no hay ningún agujero por donde pueda salir. Así que puedes quedarte en cualquier escritura que quieras. Tiene que volver aquí, así que no se irá a ninguna parte. No tienes que perseguirlo por todo el campo. Simplemente quédate ahí y deja que regrese contigo. 15. Entonces, le pregunté, Señor, ¿cómo actuó cuando recibió el Espíritu Santo? Él respondió, gloria a Dios, hablé en otras lenguas según el Espíritu me daba la palabra. Le pregunté, bien, ¿quiénes estaban allí? Respondió, unas 150 personas. ¿Están en una iglesia? Sí, Señor. ¿Y todos hablaban inglés? Sí. Le pregunté, ¿entonces cómo habló? Y él respondió, hablé en lenguas. Le dije, al hablar, dio testimonio del Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Que recibió el Espíritu Santo? Sí. ¿Le entendió la congregación? Respondió, pues no. Le pregunté, entonces no fue según Hechos 2 y 4, le dije, porque cada uno oyó en su lengua materna. No se anduvo con rodeos. Cada uno oyó en su lengua materna. Dije, entonces seguramente nunca lo entendiste según Hechos 2, 4.
Eso me dejó sin palabras, pues el moderador me lo dio ahí mismo. Hechos 2, 6 y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 16 Dije. El día de Pentecostés, cada uno oyó en su propio idioma. No hubo rodeos. Él dijo. Ah, ya veo dónde se confunde, hermano Branham. Dijo. Mire, el Espíritu Santo, cuando viene por primera vez, dijo, hablamos en lenguas angelicales. Hay interpretación. Pero luego, cuando se recibe la interpretación, dijo, entonces hay una lengua que puede ser interpretada en algunos de ellos, como dijo Pablo. Dije, sí, Señor, lo entiendo. Pregunté, entonces, Señor, ¿quiere decirme que cuando recibimos el Espíritu Santo, esa es la lengua que nadie entiende, cuando hablamos en lenguas, solo recibimos el Espíritu Santo? Él dijo. Eso es. Y luego, después de ser bautizados y recibir el cuerpo, recibimos una lengua que puede ser interpretada. ¿Es eso? Sí. Dije. Entonces, ya tienen la carreta delante de los bueyes. Dije. Entonces, ya llegaron hasta aquí. Dije. Luego, el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, lo recibieron de forma diferente a la de todos ustedes. Dije. Todos ustedes lo recibieron, nadie lo entiende. Cuando ellos lo recibieron, todos lo entendieron. Dije. O estos hombres tenían el don de interpretar. 17 Dije. Entonces, si les das el don de interpretación, entonces también tenían el Espíritu Santo, porque tenían la interpretación, igual que tú tienes el don de hablar, y se burlaban de ellos. No hay fundamento. Así que dije. ¿Qué tal si te digo que Dios hizo algo con estos hombres para que, cada uno los oyera en su propia lengua? Él dijo. Pero hablaban en lenguas. Y yo dije. Un momento, hermano. El incrédulo dijo. Mira, ¿no son todos galileos los que hablan? ¿Cómo es que los oímos a cada uno en nuestra propia lengua en la que nacimos? Estos que hablan son galileos, pero nosotros los oímos en nuestra propia lengua en la que nacimos. ¿Ves? Entonces no podía quedarse quieto. Dije. Pudo haber sido así. Dije. Lo he visto. Hechos 2, 7 y todos estaban atónitos y maravillados, y se decían unos a otros. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2, 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 18 Una vez les contaba sobre una niñita española, supongo que lo oyeron en la cinta. Le dije. Hablaba igual que ahora, y ella me oía, y justo entonces, le dijo al intérprete. Pensé que no hablaba español. Bueno, pusimos la cinta y estaba en inglés, pero cuando empezó la inspiración, la oyó en español y no pudo oír ni una palabra, no entendió ni una palabra en inglés. Así que, le conté todo lo que tenía. Epilepsia. Estaba sentada junto a una chimenea, comiendo maíz amarillo, comió demasiado y se sintió muy mal, se acostó y le dio un ataque epiléptico. Y los ha tenido desde entonces. Así que sanó. Entonces él dijo. Un momento. Dijo. Estaban, ya veo, 19 Dije. Me pregunto, hermano, ¿por qué cuando le hicieron esta pregunta, usted hablaba de Hechos 2, 4 y luego pasó a Hechos 10, 49? Pregunté. ¿Cómo omitió Hechos 8, cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo? No hay ninguna escritura que diga que hablaron en lenguas. Bueno, si se fijan, en Jerusalén se reunieron, ahora estoy de acuerdo con su punto de vista, se reunieron hombres de todas las naciones, continúa y cuenta. Medos, persas, prosélitos, extranjeros y macedonios, bueno, ya saben, todos así, ¿dónde estaban? Dije. Todos estaban allí, y los oyeron, cada uno en su propio idioma. Y dije. Y en la casa de Cornelio, cuando hablaron en lenguas, los oyeron en su propio idioma, lo mismo que hicieron aquí, porque Pedro dijo. Podemos rechazar el agua, ya que estos reciben el Espíritu Santo como nosotros al principio. Dije. Dios nunca cambiará su programa. Si se paran aquí mismo en Hechos 2, justo aquí donde el Espíritu Santo descendió por primera vez, cooperará con el resto. Hechos 8, 17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 10, 47 ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 20 Dije. Si es tan esencial, ¿por qué los samaritanos no hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo? Dije. Porque todos hablaban judío. Todos hablaban judío.
No necesitaban otra lengua, porque simplemente estaban dando testimonio de la venida del Espíritu Santo. Todos hablaban en su idioma y cada uno, y dije, y no había razón. Dije, están las tres tribus, judíos, samaritanos y gentiles. Y dije, ahora bien, los gentiles, si recuerdan, Cornelio era centurión de 100 hombres, una banda de italianos, estaba la circuncisión. Y los romanos e italianos, y todos juntos allí, y sea como fuere, él hablaba, porque, al igual que al principio, ¿cómo podemos prohibir el agua, ya que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? Así que, como veis, tenía que ser igual que al principio, y cada uno tenía que oír en su propia lengua. Hechos 10:47 ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 21 Dije. Admito que hubo una vez en la Biblia que todos hablaban en lenguas, porque estaba muy molesto, ¿sabe? Y él dijo, aleluya. Ahora estás en camino. Dije, sí, Señor, eso fue en Babilonia. Nadie entendía lo que decía el otro. Dije, en Pentecostés, todos entendían lo que decía cada uno. Dije, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Dije, en Babilonia, todos hablaban en lenguas desconocidas, como en Pentecostés ahora. Nadie sabía lo que decía el otro. Uno farfullaba esto, otro farfullaba aquello, y no sabían nada, pero eso era Babilonia. Pero dije, en Pentecostés, cada uno oyó en su propio idioma, el que le había tocado nacer. Y él dijo, bueno, sigo creyendo. Dijo, gloria a Dios, lo recibí. Aleluya. Fortalece a la iglesia. Dije, espere, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de doctrina bíblica. Nos ceñimos a las escrituras. Génesis 11:7 Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hechos 2:6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 22 Y mientras seguíamos hablando, él dijo, bueno, creo que todos estaban bajo inspiración, hablando en lenguas. Dijo, no creo que las oyeran por interpretación. Creo que estaban inspirados, hablando en lenguas. Dije, estoy de acuerdo contigo, y terminaremos nuestro debate sobre eso, que todos estaban inspirados, hablando en lenguas. Y dije, mira, es como si estuviéramos todos reunidos aquí en Jeffersonville. Estamos todos reunidos aquí en Yakima. Es la fiesta de Pentecostés. Y dije, ahora vamos a decir que son suizos, alemanes y franceses. Y estamos todos aquí, y cada uno de ustedes es un grupo de personas. 23 Ahora bien, yo, el hermano Borders y el hermano Gene estamos sentados aquí, y todos somos estadounidenses. Y hay un grupo, porque así eran. Eran medos, persas y muchos más reunidos allí. Y dije, ahora estamos todos aquí, y de repente viene un sonido del cielo como un viento recio que sopla. Llena la casa aquí dentro, no allá afuera con todos ustedes. Y aquí, todos fuimos llenos del Espíritu Santo, y salimos y de repente, soy inglés, y empiezo a hablar en inglés, y ustedes lo entienden en suizo. Oh, no. No, no. Él dijo, no, estabas hablando en tu. Dije, entonces, si lo era, ¿qué le estoy diciendo de la resurrección de Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo? Dije, te hablo en suizo, mientras que Gene te habla en alemán y Roy te habla en francés. Me dijo, ya casi lo entiendes. Le dije, ¿ya casi? Le dije, eso dicen las escrituras. Escuchamos a cada hombre en nuestro idioma natal. Me dijo, ah. Y los moderadores, ya lo había visto. Había anotado en la pizarra a todos hasta el momento. Así que dije, terminaremos con esto. Y le dije, entonces todos hablaban, entendiéndose, lo cual ya capté desde el principio. Tenían que entender su idioma. Babilonia fue el único momento en que no entendieron. En Pentecostés, entendieron a todos. 24 El Evangelio debía ir a todo el mundo, comenzando por Jerusalén, y en aquel momento impactó al mundo entero, al mundo conocido. Tenía que llegar así, porque todas las naciones bajo el cielo estaban reunidas allí, las naciones religiosas. Era Pentecostés. Y alcanzaron al mundo entero.
id a todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Así que tenía que ser testificado con el lenguaje de la resurrección de Cristo. Así que iría a todo el mundo. Y estos portadores, estas personas, adoradores, regresarían a su país. Unos días después, el etíope descendía, y Felipe estaba en Samaria, y el etíope regresaba a África, el eunuco. El Espíritu Santo llamó a Felipe de aquella gran reunión y lo hizo pararse en el desierto. Estaba leyendo Isaías. Le preguntó, ¿qué lees? Dijo, ¿cómo puedo saberlo si no me lo enseña alguien? ¿De quién hablaba el profeta? De sí mismo o. Había estado allí en Pentecostés para adorar. Así que lo bautizó allí mismo en el nombre de Jesús, y partió a Etiopía con regocijo, llevando el mensaje a Etiopía. Allí era donde debía ir. Y ahora, aquí estaba. Lucas 24, 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 8, 27 Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Hechos 8, 28 Volvía Jesús, sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías. Hechos 8, 29 Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, 30 Y corriendo Felipe, le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8, 31 Y él dijo, ¿cómo podré, si alguien no me guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hechos 8, 34 Entonces el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro? Hechos 8, 38 Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 39 Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. 25 Dije, ahora, entonces, dije, mire, Señor, incluso los moderadores ya han anotado que hablaron en idiomas que todos entendían. No se anduvo con rodeos. Así que subversión de Pentecostés ya ha sido condenada, porque tendrán que poner subversión de Pentecostés en Babilonia, porque no pueden ponerla en Hechos 2, 4. Porque oyeron a cada uno en su propia lengua de nacimiento, y en Babilonia nadie entendía nada. Así que, como ven, su versión pentecostal ya está en Génesis, de nuevo en Babilonia. Así que ya no están aquí en Pentecostés. Y dije, pero profundicemos un poco más, porque ya nos lo ha dado. Así que, donde quiera que vayamos a la Biblia, tiene que volver a ser como era en el principio. Dios es infinito y no puede cambiar. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hechos 2, 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 26 Dijo, bueno, ellos. Luego continuó con el resto. Dijo, ahora bien, admitirá, hermano Branham, que estos hombres que salieron de aquí no eran metodistas ni bautistas. Vean, se refiere a mis bautistas. Habían recibido y hablaban bajo inspiración. Dije, sí, señor. Estoy de acuerdo. Así que marcaron esa opción. Estoy de acuerdo en que hablaban bajo inspiración. Dije, cada vez que predico, lo hago de la misma manera, ¿no? En inglés, ¿sabe? Con inspiración. Eso lo resolvió. Dije, cada vez que predico o profetizo, no es en lenguas desconocidas. Pablo dijo que si no tenían intérprete, no era nada, como un bárbaro. Tiene que ser para edificación, y demás. Así que eso lo descartó. 27 Bueno, dijo. Y yo dije, bueno, estoy de acuerdo en que todo fue bajo inspiración. Dije, así, dije, algunos de ellos ahora, como nosotros, dije, los que hablaban en Galilea con los galileos estaban bajo inspiración, ¿no? Como si todos fuéramos ingleses, dijo, no hay galileos, dije, fue en Galilea y todos eran galileos los que hablaban. Eran galileos los que los oían, porque estaban en Galilea. Ese era el idioma nacional. Dije, entonces este hombre salió y les habló a los galileos en su lengua materna, y era galileo, igual que yo soy inglés, hablándole al inglés en inglés. Y no lo tenía. Bueno, dijo, quizás le tocó a uno y luego al otro. Simplemente se lo repartieron. Quizás este de aquí viniera a hablarles un rato.
Dije. Después de los pobres galileos, no oyeron nada. Dije. No estaba inspirado entonces cuando les hablaba de la resurrección. Se lo dije. No le dio ninguna razón. Y seguimos así hasta que escudriñamos las escrituras al detalle, de principio a fin. Tendremos que volver al original, al primero. Así que, como ven, no se trata de hablar en una lengua desconocida. Se trata de hablar bajo inspiración. Por ejemplo, si yo recibiera el Espíritu Santo aquí esta mañana, entre todos ustedes, estaría bajo inspiración, hablándoles de la resurrección. El Espíritu Santo ha venido a mí, bajo inspiración. 28 Ahora, vean, las lenguas no son el Espíritu Santo. Él dijo. ¿Entonces no creen en hablar en lenguas? Dije. Claro que sí. Creo en hablar en lenguas. Y dije. Es el menor de los dones según lo registrado en la Biblia, porque es el último don. Dije. Y alguien hablaría en lenguas, pero primero necesita tener el Espíritu Santo antes de hablar en lenguas. Si no lo tiene, es un impostor. Dije. Entonces podría hablar en lenguas, como dijiste, tanto de hombres como de ángeles, y aún así no tener el Espíritu Santo, dije, porque Pablo dijo. Aunque hable, aunque pueda hablar en lenguas de hombres y de ángeles y no tenga caridad, no soy nada. Aunque puedo comprender todo el conocimiento e interpretar las escrituras con exactitud, sin este bautismo, no soy nada. Doy mis bienes para alimentar a los pobres, mi cuerpo para ser quemado en sacrificio y mi fe para mover montañas. Entonces no soy nada. Ni siquiera he empezado. Ahora tengo toda esta fe. Dije. Eso responde como el doctor Aegeri de aquella vez, ese decano luterano. Y le dije. ¿Recuerdas el debate que tuvimos sobre? Me contaba sobre aquella bruja que oraba por los enfermos y sanaban, y decía que Dios no podía sanar. ¿Has oído hablar de eso? ¿Te acuerdas? Dije. Claro. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 29 Muchos de estos hombres se acercan y dicen, hermano, tengo sanidad en la mano. Uf. ¿Lo siente? No lo sienten. Pero la gente sana de todos modos, porque es por fe, y así creen acercarse a Dios. Y creo que muchos de ellos reciben el Espíritu Santo cuando salen de allí hablando en lenguas. Creo que es el Espíritu Santo. Pero eso no es evidencia de que lo hayan recibido. Su vida dará fruto. Algunos salen de allí griega. Escucharon mi visión. Supongo que la escucharon en mi cinta sobre cómo, cuando fui a Mishawaka aquella vez, esas personas que salían, saben, cuando el chico de color dijo. Aquí está. Aquí está. Bueno, recuerdan, había un hombre hablando en lenguas y el otro interpretando. Nunca lo había oído antes en mi vida. Y ahora, si se lo contara, me detendrían. 30 Entonces, pero este hombre perdió el debate. Claro que hay mucho más, pero ya ven a qué me refiero. Volvamos al principio. Un hermano dice, hay muchas personas que hablan en lenguas y creen tener el bautismo, pero en realidad no lo tienen. No lo tienen. El hermano dice, lo han confesado, pero, no lo tienen. Cuando el verdadero Espíritu Santo entra, es la vida de Cristo la que vive en el ser mortal, en el ser humano. Y nunca dijeron ni una palabra sobre que Jesús hablara en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo. Ahora bien, sobre Juan el Bautista. Recibió el Espíritu Santo 6 meses antes de nacer, en el vientre de su madre. ¿Cómo hablaba en lenguas? El hermano dice, ¿y los sordos y mudos? Sí. ¿Cómo podían hablar en lenguas si ni siquiera podían hablar ni oír? ¿Qué hay de Elizabeth y María cuando ellas, Elizabeth, la madre de Juan, fue llena del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, no hablando en lenguas? Lucas 1, 15 Porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1, 41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 31 Así que no tienen piernas, hablé con algunos de sus principales líderes y con la junta directiva. Y la gente inteligente lo admitirá, pero ellos, ¿qué dijeron? Esa es la doctrina de la Iglesia. Esa es nuestra, ¿qué van a hacer al respecto? Ahí lo tienen. Si intentan cambiar eso ahora, se quedan fuera de la organización.
Bueno, eso es exactamente. Puedo seguir siendo libre. No tengo por qué tener ninguna organización. Soy ciudadano por nacimiento y tengo derecho a hablar y decir lo que quiera, libertad de expresión, y soy ministro ordenado, así que no pueden impedirme casarme, enterrar, bautizar o predicar el Evangelio. Mientras seamos una democracia, no tenemos que pertenecer a ninguna organización. Y ahora decimos que eso es, en eso, ¿entienden ahora? ¿Están completamente convencidos? Una iglesia engañada por el mundo predicado el domingo por la mañana, 28 de junio de 1959 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 16 minutos. 1. Jesucristo, su Hijo, nos ha dado todas las cosas gratuitamente en Cristo. Te agradecemos, Señor, por los privilegios que nos concede este gran sacrificio supremo que Jesús ofreció por nosotros en el Calvario, que nos reconcilió de nuevo en comunión y favor contigo, para que tengamos el consuelo de saber que está escrito: si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que queráis, y os será hecho. Ahora, te agradecemos esto y oramos para que nos des fe para creerlo con todo nuestro ser. 2. Ahora, Señor, dejemos de lado todo trabajo del día, toda preocupación de esta vida, desde el conserje hasta el pastor, para que no haya nada en nuestras mentes ahora, sino esperar, escuchar con reverencia la voz del Espíritu Santo, para que podamos lograr algo bueno, para conocerte mejor, al reunirnos. Porque, Señor, en verdad, por eso venimos en este día caluroso. Háblanos a través de tu palabra viva, y permite que la palabra viva more en nosotros y permanezca en nosotros, para que seamos moldeados y formados, no para el mundo, sino transformados por la renovación de nuestro espíritu, a la imagen del Hijo de Dios. Oh, nuestros corazones se estremecen al pensar, y el gozo inunda nuestras almas al saber que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Estamos a las puertas de su segunda venida, y todas las naciones y reinos tiemblan bajo nuestros pies. Todo en el mundo se desvanece, pero sabemos que algún día vendrá y nos llevará a un reino sin fin ni conmoción. Y pensar que ahora somos súbditos de ese reino. Oh Dios, circuncida hoy nuestro corazón y nuestros oídos, por el Espíritu Santo, mediante el lavamiento del agua de la palabra. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 3. Deseo abordar el tema esta mañana. Iba a hablar sobre algo un poco diferente si hubiera un servicio de sanidad, pero anunciamos que las tarjetas de oración se distribuirían a las 8, hasta las 8:30 o las 9. Y Billy llegó a la casa hace unos minutos y dijo que no había casi nadie, así que no repartió tarjetas de oración. Así que, pensé en tomar este texto para corregir a la iglesia. Y quiero hablar sobre el tema de una iglesia engañada por el mundo. Deseo leer ahora algo del libro de Jueces, capítulo 16, comenzando con el versículo 10. Y Dalila dijo a Sansón: mira, te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime, te ruego, ¿cómo podría ser atado? Y él le respondió: si me atas con cuerdas nuevas que nunca se han usado, entonces me debilitaré y seré como otro hombre. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Había hombres al acecho en la cámara. Él las rompió de sus brazos como si fueran hilos. Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has mentido. Dime dónde podría ser atado. Él le respondió: si tejes 7 mechones de mi cabeza con una tela. Ella la sujetó a las estacas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó y se fue con las estacas de las vigas y la tela. Ella le dijo: ¿cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Me has burlado 3 veces, y me has dicho dónde reside tu gran fuerza. Y no me has dicho dónde reside tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo a diario con sus palabras y apremiándolo, su alma se sintió mortalmente angustiada. Él le reveló todo su corazón y le dijo: no ha llegado navaja a mi cabeza, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza me abandonará, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Al ver Dalila que le había revelado todo su corazón, mandó llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: subid esta vez, porque me ha revelado todo su corazón. Los jefes de los filisteos se acercaron a ella y le pidieron dinero, o trajeron dinero en mano. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un hombre y le hizo rapar las 7 guedejas de su cabeza.
Y comenzó a afligirlo, y su fuerza lo abandonó. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y me sacudiré. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. Jueces 16:10. Entonces Dalila dijo a Sansón: Mira que te has burlado de mí, y me has dicho mentiras. Declara ahora con qué podrás ser atado. Jueces 16:11. Y él le respondió: Si me ataren con cuerdas nuevas, que nunca se hayan usado, entonces me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Jueces 16:12. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Había hombres acechando en la cámara. Él las rompió de sus brazos como si fueran un hilo. Jueces 16:13. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime con qué podrías ser atado. Y él le respondió: Si tejes las 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Jueces 16:14. Y ella lo sujetó con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y se fue con la estaca de la viga y la tela. Jueces 16:15. Y ella le respondió: ¿Cómo puedes decir, te amo, si tu corazón no está conmigo? Me has burlado estas 3 veces, y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Jueces 16:16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras y apremiándole, su alma se angustió hasta la muerte. Jueces 16:17. Y él le descubrió todo su corazón, y le dijo: Nunca ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Jueces 16:18. Y cuando Dalila vio que él le había revelado todo su corazón, mandó llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque me ha revelado todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos vinieron a ella, trayendo dinero. Jueces 16:19. Y ella le hizo dormir sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, el cual le rapó 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirle, y su fuerza se apartó de él. Jueces 16:20. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y me sacudiré. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. 4. Ahora deseo leer, como texto sobre este tema, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando con los versículos 21 y 23. Le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos con la muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Apocalipsis 2:21. Y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, y no se arrepintió. Apocalipsis 2:22. He aquí, yo la arrojaré en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. 5. Sansón, al igual que la iglesia, tuvo un buen comienzo. Empezó en la dirección correcta. Empezó y fue llamado un hombre valiente y valiente. Empezó sirviendo al Señor, guardando su palabra y cumpliendo sus mandamientos. Y eso fue similar a la iglesia. Comenzó, como diríamos, con buen pie. Empezó a guardar los mandamientos del Señor. Y mientras Sansón siguió al Señor, el Señor lo usó. 6. Porque Dios puede guardar y usar a cualquiera que lo siga, pues es asunto de Dios. Pero cuando nos desviamos, nos alejamos de las cosas de Dios, Dios ya no puede usarnos. Cuando andamos con firmeza según los mandamientos de Dios, cuando nos aferramos a las páginas de la Biblia y adoramos según la palabra escrita, adorándolo en el espíritu y en la verdad de la palabra, entonces Dios puede usar a cualquier persona. Pero cuando deciden desviarse tras otra cosa, Dios ya no puede usarla. 7. Así, Sansón ofrece una representación muy sobresaliente de la iglesia actual. Cuando la iglesia comenzó, Dios pudo usarla, pues la iglesia anduvo diligentemente según los mandamientos del Señor, guardó todos sus juicios y estatutos, y cumplió todos sus mandamientos. Y Dios estaba con la iglesia. Pero parece que hay un punto débil en ella. Recuerden, no estamos en un día de campo, sino en un campo de batalla.
Mucha gente piensa que al convertirse al cristianismo es todo lo que necesita hacer, que eso lo resuelve para siempre, y que si son cristianos, todo les resultará fácil. No se les ocurra eso. Porque me hago cristiano para luchar la buena batalla de la fe. Me hago cristiano para estar en el frente de batalla. Somos soldados cristianos, y debemos ser entrenados y educados, y conocer todas las técnicas del enemigo, para saber cómo fortificarnos, para saber cómo librar la batalla. Y solo podemos hacerlo como el Espíritu Santo nos lo revele. No podemos aceptar lo que otra nación nos dice cuando vamos a la guerra, algunas de sus ideas. Pero debemos adoptar nuestras propias ideas, como el Espíritu Santo nos guiaría y las ideas que Él nos daría, porque Él es el comandante en jefe del ejército de los cristianos. 9. Sansón hizo el bien. Fue un gran hombre hasta que empezó a, lo llamaríamos, ser canalla, hasta que empezó a salirse de su propio territorio. Y la iglesia sí funcionó bien, y todo iba bien hasta que empezaron a salirse de su territorio. Sansón empezó a coquetear. Y no coqueteaba con muchachas israelitas. Empezó a coquetear con muchachas filisteas. Y eso es algo similar a lo que hizo la iglesia. Nunca empezó a tener relaciones sexuales con los suyos. Se acostó con los incrédulos y empezó a coquetear con ellos. Ahí es donde cometimos nuestros grandes errores, y uno de los más grandes, cuando la iglesia empezó a hacer cosas incorrectas. Empezó, como Sansón, a andar con malas compañías. 10. Sansón, mientras estuvo en compañía del pueblo del Señor, le fue bien. Pero cuando empezó a coquetear con malas compañías, se metió en problemas. Y así es con la iglesia. Cuando la iglesia seguía con reverencia y a diario la guía del Espíritu Santo, Dios la bendijo, y milagros, señales y prodigios la siguieron. Pero cuando empezó a andar con malas compañías con el mundo, una de las peores cosas que hizo, y la primera que hizo, fue comenzar a organizarse, rompiendo la comunión entre los creyentes, porque descubrieron que las naciones estaban organizadas. Pero este gran evangelio no está dedicado a una nación ni a un pueblo. Está dedicado a quien quiera, venga. Todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios nunca quiso que trazáramos límites. 11. Pero los hombres querían ser como el mundo, compararlos o copiarlos, actuar como él, decir lo que hacen, triunfar como ellos lo fueron. Nunca podremos tener éxito haciendo lo que el mundo hace. Solo podemos tener éxito si seguimos los estatutos de Dios y su manera de hacer las cosas. Nunca podremos serlo si imitamos al mundo. Si la industria tabacalera alcanzó su mayor éxito gracias a la televisión, y los aficionados a la cerveza y al whisky lo lograron gracias a la televisión, eso no significa que la iglesia también lo logre. El éxito de la iglesia reside en la predicación del Evangelio, en el poder de Dios y en la demostración del Espíritu. No podemos decir que la televisión hizo tal o cual cosa por la industria tabacalera y las demás. No tenemos ninguna escritura para compararnos con ellos. Y mientras lo hagamos, podremos atraer a un gran número de personas, pero eso no es lo que Dios nos ordenó hacer. Creemos que, porque somos de todos los colores, de alto vuelo, grandes organizaciones, causando grandes cosas coloridas, es un éxito. Cada día nos morimos de pie, espiritualmente hablando. Si fuéramos 10 millones esta mañana y el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, haríamos bien en ser 10 con el Espíritu Santo. No podemos compararnos con el mundo. 12. Una de las primeras cosas fue que la iglesia comenzó a organizarse. La primera organización fue la Iglesia Católica, y luego vino la Iglesia Luterana. Cuando se organizaron en la Iglesia Católica para convertirla en una organización, un día se oyó un grito: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón rompió las ataduras de la Iglesia Católica, y Martín Lutero surgió con la organización. 13. Luego ataron a la iglesia con otra cuerda, como hizo Dalila. Y comenzaron, en lugar de tener hombres llamados por Dios, hombres llamados por el Espíritu Santo. Tal vez no sabían el abecedario, pero conocían a Cristo. Entonces la iglesia se volvió elegante y se adaptó a los oradores políticos. Y tuvieron que otorgar a sus predicadores un doctorado. Todos debían ser doctores en teología. Esa era otra cuerda para atar a la iglesia. Los hombres se van a estudiar. Cada seminario intenta producir un mejor erudito para que sus iglesias puedan presumir: nuestro pastor es doctor en teología. ¿Y qué hicieron? Uno intentó tener más conocimiento que el otro. Bueno, eso no significa nada a los ojos de Dios. 14. Y no hay necesidad de que nadie intente usar su conocimiento mundano para agradar a Dios. Es una abominación a los ojos de Dios.
Nunca agradarás a Dios con las ambiciones y el conocimiento mundanos, porque es enemistad contra Dios, dice la Escritura. Él no puede hacerlo. Y cada uno intenta tener todo el conocimiento. Saben exactamente qué hacer y qué decir, y se convierte en un simple discurso político en lugar de un mensaje del Espíritu Santo, poderosamente demostrado, que llega al corazón del hombre y descubre el pecado. Están entrenados para discursos políticos, y nosotros no necesitamos eso. Pablo dijo, la palabra nos llegó, no solo, o el Evangelio, solo en palabras, sino por el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Eso trajo el Evangelio, demostrando los poderes del Espíritu Santo. Pero todos estos hombres van a seminarios y aprenden una gran educación. Cómo deben presentarse ante la gente, cómo deben vestirse y cómo deben actuar. Nunca deben usar la gramática incorrecta. Eso está bien para un discurso político, pero no buscamos palabras encantadoras de hombres. Pablo dijo, el Evangelio que predico no vino así, sino mediante la renovación del Espíritu Santo y el poder de la demostración. No viene por un discurso bien formado, para que tu sabiduría esté, o tu confianza esté en la sabiduría humana. Sino mediante las demostraciones del poder de Cristo resucitado. Ese es el Evangelio, conocerlo en el poder de su resurrección. Romanos 8, 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 1 Corintios 2, 1. Así que yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Filipenses 3, 10. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 1 Tesalonicenses 1, 5. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 15. Cada uno intenta creerse un poco más inteligente que el otro, cada denominación. Los metodistas dirán, tenemos al hombre más inteligente. Los bautistas, y la Iglesia de Cristo, y demás, dirán, somos los más inteligentes. Nosotros, nuestra gente, no dejamos que la gente común salga a predicar el Evangelio. Pero los escogen cuidadosamente. Oh, Dios, ten piedad. Los escogen cuidadosamente. Si están adoctrinados con su doctrina específica, los meten en la iglesia. Dios no puede tocarlo de ninguna manera. Quiero que me predique alguien escogido por el Espíritu Santo, levantado por Dios, no escogido por hombres ni denominaciones. Todo conocimiento. Dicen, oh, lo sabemos todo, y algunos desconocen el primer alfabeto del Espíritu Santo. Lo niegan. 16 me recuerda a un librito que leí un día en California, hace unos 10 años. Lo encontré en una librería vieja. No recuerdo quién era el autor. Era solo un librito barato, pero tenía algo de sentido común, aunque parecía jocoso y astuto. Pero encontré algo allí que me sonó a Dios. Y una de las historias empezaba así. Una mañana, en un gran gallinero, había un gallito que creía tener todo el conocimiento posible. Así que voló sobre una caja y golpeó su pico contra ella 4 o 5 veces, echó la cabeza hacia atrás y cantó como nunca se ha oído cantar a un gallo. Atrajo la atención de los demás y dijo, damas y caballeros de este gallinero, me gustaría hablarles esta mañana sobre un gran programa educativo que acabamos de diseñar. Dijo, he necesitado muchos conocimientos en mis estudios, mientras se ponía las gafas sobre el pico. Y dijo, he decidido que las gallinas podemos mejorar con más conocimiento. Por lo tanto, les puedo decir que si cavamos y trabajamos en cierto corral o agujero, encontraremos cierta vitamina que nos hará cantar mejor y tener plumas más bonitas. Y, les puedo decir cómo podemos mejorarnos de muchas maneras diferentes. 17 Y las pollitas, con sus crestas rojas, cacareaban y decían, ¿verdad que es un encanto? Y sin duda lo admiraban. Oh, es un gallo tan brillante. Me recuerda a algunos de estos predicadores del seminario. ¡Qué hombre tan brillante! No hay necesidad de que andemos con las demás gallinas, todas deberíamos ir con él.
Bueno, antes de que el pequeño terminara su discurso, otro pollito, que no tenía plumas tan brillantes, llegó corriendo del resto del gallinero y dijo: chicos, un momento. Acabo de escuchar el último boletín en la radio. Los pollos subieron 4 centavos por libra. Mañana todos vamos al matadero. ¿De qué sirve tu conocimiento? Hermano, todo el conocimiento que podamos acumular, ¿de qué sirve? Somos 2 metros de tierra. Todos morimos poco a poco. Nuestro conocimiento no significa nada. Queremos conocerlo. Pero lo hacen. 18. Como comentaba hace un tiempo sobre cierto canario, creía saber todo lo necesario, y sabía tanto que podía contarles a los demás canarios sobre los seres humanos. Así que voló a su jaula y empezó a hablar sobre los seres humanos, cómo sabía todo sobre ellos. Y, de repente, un profesor de Purdue se acercó y empezó a decirle unas palabras refinadas, y el pequeño parpadeó y giró la cabeza. Tenía ojos, podía ver al profesor. Tenía oídos, podía oírlo. Pero, claro, no sabía de qué hablaba. ¿Por qué? Tiene cerebro de canario. Es solo un cerebro de pájaro. Eso es todo lo que tiene. No tiene cerebro humano, así que no puede pensar como los seres humanos. Y un ser humano tampoco puede pensar como Dios. Eres humano, y todo el conocimiento mundano no es más que un cerebro de canario. Todo lo que haces, solo te hace daño. Tienes que tener la mente de Cristo. La razón por la que la gente se une a organizaciones y sustituye el nuevo nacimiento por un apretón de manos es porque intentan pasarlo por alto. No lo quieren. Y saben que lo enseñamos en la Biblia, así que quieren sustituirlo. Y los pentecostales son igual de malos, intentando sustituirlo. Lo quieren en clase. Debe ser tan elegante. Nos daremos la mano, nos uniremos a la iglesia y seremos rociados o bautizados, o algo así. Le temen al nuevo nacimiento. A veces creo que el tabernáculo Branham le está empezando a temer. 20. Ahora bien, todos sabemos que un parto, no importa dónde sea ni dónde, es un desastre. Si un bebé nace en un montón de hojas, en un suelo duro o en una habitación de hospital decorada de rosa, es un desastre, en fin. El nacimiento de un ternero, de cualquier otra cosa, es un desastre. Y el nuevo nacimiento es nada menos que un desastre. Pero la gente tan rígida dice: iremos donde se dan la mano. Iremos donde no lloran ni berrean, ni golpean el altar ni claman. Quiere ser demasiado humano. Lo que necesitamos es el nacimiento, la muerte, que da vida. 21. Una semilla, una papa vieja, una papa semilla, tomas esa papa y la siembras. Hasta que puedas tener papas nuevas, esa papa vieja tiene que pudrirse. Un maíz no puede producir nueva vida hasta que está podrido. Y un hombre o una mujer nunca puede renacer hasta que su intelecto y su propio ser estén podridos, muertos, se extingan en el altar, y griten, se desmoronen, hasta el punto de que se les salga el almidón del cuello, y nazcan de nuevo por el Espíritu de Dios. No me importa si chillas, hablas en lenguas, saltas, te retuerces como un pollo decapitado, estás dando vida nueva. Pero lo sustituimos por algo. Queremos el método clásico, claro. El otro viernes, mi esposa y yo íbamos a la tienda. No pretendo insistir en esto. Pero mientras íbamos por la calle, no dejaba de mirar a un lado y a otro. Mujeres desnudas. Le prometí a Dios, cuando era ciego, que si me sanaba los ojos, vería que todo estaba bien. Y tengo una pequeña cruz colgada en mi coche. Cuando veo algo así, miro la cruz y digo: oh, Dios, ese es mi refugio, mientras la miraba. Vi a esas mujeres. Meda dijo: hoy no hemos visto a ninguna mujer con falda. Y ella dijo: Bill, mira a esa mujer con esas tiras en la parte superior del cuerpo. Y añadió: ¿quieres decir que esa mujer no sabe que eso está mal? Dijo: si no sabe que está mal, entonces está loca. Le dije: un momento, cariño. Es estadounidense. Hace lo que hacen los estadounidenses. Le dije: estuve en Finlandia hace poco, cariño. Y allí le pregunté a un hombre que me bajó, el doctor Maninen. Íbamos a los baños termales, lo que se llama sauna, donde te llevan y te vierten agua caliente sobre, o agua sobre piedras calientes, y simplemente te hacen sudar. Luego te hacen sumergirte en agua helada y luego volver a salir. Luego te llevan a una habitación, y hay enfermeras allí, mujeres que frotan a los hombres, y los dejan desnudos, y los envían de vuelta a la piscina. Yo no entraba. Y le dije: doctor Maninen, eso está mal. Él dijo: muy bien, reverendo Branham, eso está mal.
¿Y qué me dices de tus médicos estadounidenses que desnudan a una mujer y la ponen en la mesa, examinando cada órgano sexual? ¿Y de tus enfermeras en los hospitales? Le dije. Disculpe, hermano Maninen, tiene razón. ¿Qué es? Son costumbres. Cuando estuve en París, me costaba creer que los urinarios para hombres y mujeres fueran los mismos. No podía entender que los baños estuvieran a un lado de la calle, tanto para hombres como para mujeres. No podía creer que cuando las mujeres iban a la playa a nadar, un chico y su novia, no tuvieran vestidores. Simplemente se quitaban la ropa, hasta la última prenda, se daban la vuelta, se ponían un pequeño bañador y se iban a nadar. Pero es así. No le hacen caso. Es una costumbre de Francia. En África, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, desnudos, caminaban por las praderas. Nunca supieron lo que era un baño, ni nada, ni se perdían de vista. Pero no conocen la diferencia. No conocen la diferencia. Son costumbres de las naciones. Pero le dije, cariño, somos diferentes. Somos de otra nación. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Por eso estas cosas parecen tan malas. Porque la Biblia dice, quienes se profesan así, afirman, demuestran ser peregrinos y extranjeros. Buscan una ciudad por venir. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:13, todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Un hombre o una mujer en Italia, Francia, África o cualquier otra nación que haya nacido de nuevo del Espíritu Santo, no haga esas cosas. No usarán esa ropa. No actuarán así, porque pertenecen a otra nación cuyo gobernante y creador es Dios. Somos del cielo. El espíritu que llevas dentro motiva tu vida. Si eres estadounidense, harás lo mismo que los estadounidenses. Si eres francés, harás lo mismo que los franceses y criticarás al otro. Pero si eres de Dios, harás lo mismo que hacen en el cielo, porque tu espíritu viene de arriba y te controla. 27. Algo que podrías considerar. En las escrituras, quienes buscaban esta nueva ciudad actuaron de manera diferente. Se consideraban peregrinos y extranjeros. Pero, siguiendo el ejemplo de Caín, se convirtieron en fugitivos y renegados. Pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros. Un fugitivo no tiene hogar. Un renegado es una persona horrible. Pero un peregrino es algo real, y proviene de una tierra real en otra nación, tratando de encontrar su camino a casa, profesando con su vida que tiene algo, que es de otro país. Esa es la razón. Hebreos 11:13, todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 28. Pero aún así, esas personas que hacen eso, esas personas que usan esas cosas, déjenme decirles. En Sudáfrica, cuando vi a 30.000 paganos crudos, nativos desnudos, mantas, chicas de 16, 18, 20 años, chicos sin una sola puntada de ropa parados allí con barro en sus caras, y pintados, huesos atravesando sus narices y bloques de madera colgando de sus orejas, y huesos humanos cruzados o algunos huesos en sus cabellos, dientes de animales colgando sobre ellos, desnudos como vinieron al mundo, y no lo sabían. Pero cuando recibieron a Cristo, y cayeron sobre sus rostros y recibieron el Espíritu Santo, se levantaron y cruzaron sus brazos para contener la vergüenza en su pecho, mientras se alejaban y buscaban ropa para ponerse. ¿Por qué? Se convierten en peregrinos y extraños a este mundo. Aleluya. Estaban lejos de él. Sí, Señor. 29. Sí, estas personas se llaman cristianas. Pertenecen a iglesias. Se van y dicen, somos metodistas. Somos bautistas. Somos pentecostales. Somos adventistas del séptimo día. Somos esto, aquello y lo otro. Eso no tiene nada que ver. Tu espíritu, la vida que está en ti, te motiva y te dice quién eres. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20, así que, por sus frutos los conoceréis. 30. La iglesia se ha vuelto como Israel, primero.
Vieron que todas las naciones paganas tenían un rey. Dios era su rey. Y vieron que las naciones paganas tenían reyes, así que quisieron actuar como ellas y se compraron un rey. Y al hacerlo, se metieron en problemas. Poco a poco, el mundo comenzó a infiltrarse en ellos. Finalmente, terminaron en Acab. Un rey se acercó poco a poco, cada vez más, y finalmente los exprimió por completo. Y allí estaban. Y cuando llegó su verdadero rey, no lo conocieron. 1 Samuel 8:5 y le dijo: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:19 Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel, y dijeron: No, sino que tendremos rey sobre nosotros. 1 Samuel 8:20 Para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 31 Eso es lo mismo que ha hecho la Iglesia. Es adoptada. Aquí lo tienen. Es política adoptada, educación. Desorganización adoptada, sociedades, grandes iglesias, predicadores encumbrados y solitarios. Y cuando viene el verdadero rey, no lo conocen, y están crucificando al mismo Espíritu Santo que es su rey. No lo conocen, pero se ríen de él y se burlan de él. Como los judíos hicieron con su Mesías, la Iglesia está haciendo con su Mesías de la misma manera. No lo saben. Carecen de la visión espiritual, porque están tan adoctrinados con sus ojos y lo que ven. Grandes edificios, tratando de compararse con el mundo. Nunca se nos exhorta a compararnos con el mundo. Se nos exhorta a humillarnos. 32 y 1 es mayoría, en Dios. Y hoy, entre los evangelistas que sanan en los campos, hay una competencia tan grande. Uno dice: bueno, bendito sea Dios, tengo tantos miles. Tengo una reunión más grande que la tuya. ¿Qué importa eso? Si tenemos 1 o 1 millón, ¿qué importa? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a su palabra? ¿Somos probados por el Espíritu Santo? ¿Es cierto? Eso es lo principal. 33 Pero cedemos en cuanto a la Biblia. Muchos pentecostales, en cuanto a las doctrinas fundamentales de esta Biblia, ceden. No quiero herir susceptibilidades. Estoy en mi propia iglesia y siento que podría hacer lo que, en mi iglesia, porque predico el Evangelio. Pero decenas de miles de predicadores pentecostales saben que no existe en la Biblia el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reto al arzobispo, o a quien sea, a que me muestre dónde alguien fue bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ceden, porque las organizaciones lo han hecho. No hay una sola persona en el Nuevo Testamento, ni durante 300 años después, según la historia, que no haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es? Organización. Eso lo hizo. Ceder. 34 Y hoy han sacado a todos los obreros de las calles. Han sacado la pandereta de la iglesia. Han quitado toda la gloria de la iglesia, y ahora tienen predicación de seminario, predicación de cresta de gallo, toda refinada en la sociedad, y sus mujeres usan pantalones cortos y vestidos que las hacen parecer desolladas, y hombres fumando cigarrillos, apostando y contando chistes verdes. Es una vergüenza a los ojos de Dios. Sé que es duro, pero es hora de que alguien diga algo. Concesiones, cediendo, actuando como el mundo. No me importa si tengo que estar solo, con nadie más que Dios, predicaré la verdad de la Biblia de Dios y la defenderé. Si muero, seguiré defendiendo la verdad. Ciertamente. Queremos la verdad. No seré como la iglesia, sino como la palabra de Dios. Quiero ser como la palabra de Dios. 35 Pero Dalila, ¿se dieron cuenta? Ella sabía que Sansón tenía un poder. Y no sabía dónde residía ese poder. No podía identificarlo, pero Sansón poseía un gran poder, y ella quería encontrarlo. Y, como Dalila, no dejaba de cortejar a Sansón por su belleza. Se vestía de forma muy sensual. Caminaba delante de él y hacía un gesto de teed como algunas adolescentes de la época, y así sucesivamente, y cuando actúas como otra cosa, como una bailarina de striptease, intentando conquistar a Sansón. 36 Eso es lo mismo que el mundo le ha hecho a la iglesia. ¿Dónde está ahora tu gran poder? Bueno, si nos organizamos, eso romperá el poder. La Iglesia Católica lo hizo. Pero los filisteos están sobre ti, Sansón. Y salió Lutero. Luego se organizaron de nuevo. Si me atas con otra cuerda, me sujetará. Así lo hicieron. Y los filisteos sobre ti, Sansón. ¿Qué pasó?
Wesley salió y rompió las cuerdas. Ahora me has engañado todo este tiempo. ¿No sabes que te amo, Sansón? Está bien, dime la verdad en tu corazón. Está bien, átame con otra cuerda. Está bien, ahora haremos eso. ¿Qué es eso? Ese es el cordón denominacional. Déjame ser libre, que no tengo ninguna denominación. Entonces, te digo, me quebrarás. Así que salen los pentecostales. ¿Dónde está tu poder? Filisteos sobre ti. Y volvió a romper las cuerdas. 37 Pero ahora, ¿qué pasó? Tiene a los pentecostales, los grandes doctores en teología, como pastores, hombres excepcionales. Tienen tanta escuela y rituales como los metodistas o los bautistas, o cualquiera de ellos. Entras en una iglesia y no oyes ni un amén. Son tan fríos como un grupo de esquimales en el Polo Norte. Fríos. Indiferentes. Y ahora los filisteos te atacan, Sansón. Los filisteos te atacan, América. ¿Dónde está esa unidad de espíritu? ¿Dónde está la unidad de Pentecostés? Las asambleas de Dios, la iglesia unida, la iglesia de Dios, y esto, aquello y lo otro, cada uno con un ismo diferente. Este con aquello, y este con aquello. Estamos tan desorganizados que incluso si vas a una ciudad a celebrar un avivamiento, y una iglesia lo patrocina, las demás ni siquiera asisten. Los comunistas te atacan, América. ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Qué es? Porque buscamos la sabiduría humana en lugar del poder de Dios. Nuestros predicadores y demás son tan rígidos y obstinados, que nos han organizado hasta el punto de ser tan rígidos y testarudos, que ya no se oye un grito en la iglesia. Ya no se oye llorar a nadie. El banco de los dolientes está en el sótano. Ya no hay gloria en la iglesia. Solo nos quedamos sentados, tan rígidos como podemos. No somos libres. Estamos atados. El diablo, con sus demonios modernistas, ha atado a la iglesia del Dios viviente. Así es. Ya no hay poder en la iglesia. No hay más libertad. La gente es tan rígida y obstinada. Si Dios puede venir en medio del pueblo pentecostal, demostrar que es Dios y demostrar las señales de su resurrección, ni siquiera los conmueve. Gloria. Es una desgracia. Camino por el país, Dios obrando, haciendo señales, y la gente se sienta y dice, bueno, supongo que está bien. O, sé que se puede hacer. No los conmueve. ¿Por qué? Están atados a Dalila, al mundo. Están encadenados. 39 Ahora incluso los han los han unido en una confederación. Sansón, los filisteos te atacan. ¿Qué vas a hacer al respecto? Oh, tenemos grandes denominaciones. Claro. Tenemos más miembros que nunca. Pero ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Eso es lo que ha hecho el diablo. Ha seducido a la iglesia. Siguió seduciendo a la iglesia. Vengan a mí. Les daré un gran tabernáculo aquí si tan solo hacen esto. Si se deshacen de ese predicador fanático que tienen y consiguen a un hombre, un doctor en divinidad con algo de sentido común, construiremos una gran iglesia clásica y seremos como los demás. ¡Qué vergüenza! Preferiría a un hombre que no supiera separar el café de los granos, pero que estuviera lleno del Espíritu Santo, que no transigiera, por el poder de Dios. 40 Pero se ha vuelto, tan rígido, que algún pobre santo logra abrirse paso en la reunión y hablar en lenguas, o gritar un poco, o hacer algo, y los demás se quedan mirando. ¿Qué fue eso? Bueno, me pregunto por qué. Debe ser un fanático que llegó a alguna parte. ¿Sabes que es verdad? Algún pobre santo entra, se alegra lo suficiente como para levantar las manos y llorar y alabar al Señor, alguien que grita amén a la predicación del Evangelio, y los demás se dan la vuelta y ven lo que dijo. Esos son los pentecostales. ¿Qué pasa? Están imitando a los metodistas, a los bautistas. Ellos imitaron a los católicos. Los católicos imitaron al infierno. Y, en resumen, todo es el infierno. Correcto. 41 Dalila te ha convencido para que vayas a iglesias grandes, con ministros educados y de calidad, elige la mejor clase. Bueno, ya sabes, este tal de aquí es millonario. Si tan solo lo convenciéramos de unirse a nuestra congregación, ¡ay, Dios mío! Si no ha nacido de nuevo, no merece estar allí. No me importa si tiene $1.000.000. Si tiene 40 Cadillacs, o lo que sea, tiene que nacer de nuevo y ser regenerado por el Espíritu Santo, y salir de allí con un nuevo nacimiento, llorando y gritando, y comportándose como los demás, y vivir una vida después que demuestre que lo tiene. Amén. Eso es lo que necesitas.
Sansón, los filisteos te acechan. Los comunistas te acechan. El mundo te acechan. El diablo te acechan. 42 regresan y ven al Espíritu de Dios obrar milagros y hacer cosas de su resurrección, lo que Jesús prometió, y dicen, ¿sabes? Creo que el hermano Branham tiene mucha telepatía mental. Mi pastor dijo que era del diablo. Pobre infiel, hipócrita, engañado, todo pulido, lobo con piel de oveja. Jesús dijo, si me hubieras conocido, habrías conocido mi día. Pero tienes un montón de Saulos que intentan hacerte como el resto del mundo. Queremos un montón de hombres de Dios que no transijan con la palabra, sino que prediquen la verdad y se afirmen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué ha hecho el mundo? Te ha quitado todo el poder. Naciste nazareo, pentecostés, pero el mundo ciertamente te ha quitado todo el poder. Ahora es tan rígido como el resto. Juan 5:46 Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Se me ocurre una cosa gloriosa para terminar este texto. Mientras Sansón estaba atado. No podemos tener un avivamiento. Escuchen a nuestro leal hermano, Billy Graham. Avivamiento en nuestros días. Escuchen a Oral Roberts gritar. Avivamiento en nuestros días. Escuchen a los demás. Avivamiento en nuestros días. ¿Cómo podemos tener un avivamiento si estamos atados? Hemos atado al Espíritu Santo, con nuestras organizaciones y tradiciones, y no podemos tener un avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Sé que hace un calor sofocante, con el clima, pero es la verdad. ¿Cómo podemos tener un avivamiento del Espíritu Santo si estamos tan atados y rígidos? Apariencia de piedad, dijo la Biblia que tendrían. Apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. ¿El poder de qué? ¿El poder de la organización? ¿El poder del mundo? ¿El poder de la Iglesia? El poder del Espíritu Santo. Ese es el lugar secreto de la Iglesia. Y cuando la Iglesia adopta predicadores educados, grandes edificios y lujo, en lugar del anticuado Espíritu Santo, más les vale estar en una misión de nuevo. Amén. Cierto. ¿Cómo se va a tener un avivamiento del Espíritu Santo si la gente lo apaga, lo ata y le teme? Ahí está el problema. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 44 Los filisteos te acechan. Pero la única bendita esperanza que tenemos, mientras Sansón estaba en la cárcel, ¿qué fue lo primero que hicieron al atraparlo? Primero lo ataron. Le quitaron el poder. Encontraron su secreto. Encontraron tu secreto. El mundo encontró tu secreto. Ahora, mujeres, se cortan el pelo. Va como el mundo. Hombres, todos van y actúan como el mundo. Está bien, cuenten chistes y chistes verdes, salgan a fumar unos cigarrillos, salgan con las esposas de los vecinos y todo lo demás, un trago para mantener el trabajo. Prefiero tumbarme boca abajo, comer galletas y beber agua de la rama, y mantenerme limpio y puro ante Dios, que ceder por cualquier trabajo. Así es. Cierto. Mantente fiel a Dios. 45 Sansón, los filisteos te acechan. Tabernáculo Branham, el mundanismo se está infiltrando entre ustedes. ¿Qué les parece? ¿Han revelado su secreto? ¿Han revelado ese secreto que Dios les dio cuando se revolcaban en el aserrín hace unos años? ¿Lo han dejado salir a la luz con la adoración formal y social? ¿Qué les ha pasado? Dios puede descender y obrar un milagro, atravesar la audiencia y revelarles los secretos de sus corazones, y todo, y sanar a los enfermos y afligidos, y hacer señales y prodigios, y predicar su palabra con todas sus fuerzas por el Espíritu Santo, y la gente dice, bueno, supongo que está bien. Disfrutamos escuchándolo de vez en cuando, si no estamos demasiado cansados. Ese es el tabernáculo Branham. Los filisteos te acechan. Jueces 16:9 Había hombres acechando con ella en la cámara. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió la estopa, como se rompe un hilo de estopa al tocar el fuego. Así que su fuerza fue desconocida. Jueces 16:12 Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Había hombres acechando en la cámara. Él las rompió de sus brazos como si fueran un hilo. Jueces 16:14 Y ella lo sujetó con la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y se fue con la estaca de la viga y la tela. Jueces 16:20 Y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo,
Saldré como las otras veces y me sacudiré. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. 46 Cuando, solía ser cuando se predicaba la palabra, y los santos ancianos, con lágrimas en los ojos, se ponía de pie y caminaba, sollozando, quizás sin decir palabra, solo daban 2 o 3 vueltas, y se sentaban, tan llenos del Espíritu Santo. La palabra los alimentaba. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los filisteos están sobre ti, Tabernáculo Branham. Los filisteos están sobre ti, Pentecostal. Claro, los filisteos los atraparon, a los demás, hace mucho tiempo, cuando se organizaron tan estrechamente, que nadie podía entrar a menos que fueras presbiteriano, bautista, metodista, católico o algo así. No querías tener nada que ver con los demás. Deuteronomio 8, 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 47 Entonces, ¿avivamiento en nuestros días? ¿Cómo podemos tenerlo si el que da avivamiento regularmente está atado por el mundo? Dios no entrará donde está el mundo. Puedes depender de eso. Te relacionas con el mundo, y entonces es todo. Cuando dejas que el mundo se infiltre, empiezas a actuar como el mundo, y entonces estás acabado. Pero cuando te liberas de todo vínculo con el mundo y te acercas a Dios, Dios te usará hasta que vuelvas a coquetear. La única esperanza que tengo esta mañana, para concluir mi mensaje, es esta. Mientras Sansón estaba atado, le creció un nuevo cabello. Dios, envíanos otra iglesia justo antes del fin del tiempo, para que el poder del Espíritu Santo pueda venir a ella, en las manifestaciones del Espíritu. Marcos 16 puede seguir a la iglesia, Hechos 2, 4, Hechos 2, 38, todo esto seguirá junto con la iglesia. Señales y prodigios acompañan a los apóstoles. Grandes señales de su resurrección los acompañan. Mientras estamos en prisión, seguramente Dios está cultivando una cosecha en algún lugar, para la última gran matanza. Que seas tú, mi amigo cristiano aquí esta mañana, que tu fuerza comience a crecer. Oro para que este mensaje de esta mañana, y al mundo a donde vaya, confío en que este mensaje ayude a traer la vitamina a tu sistema que hará crecer un poder espiritual de nuevo en tu vida. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 49 Oh Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna y dador de todo bien y don espiritual, toma estas palabras esta mañana, colócalas en el corazón y riégalas, Señor. Que el pueblo ore por estas cosas, viendo que el mundo ha cortejado a la iglesia y finalmente ha encontrado su poder, su lugar secreto, donde reside su secreto y lo ha despojado. Ha llevado a los pueblos que una vez gritaron victoria, una vez tuvieron la victoria, y los ha despojado, a quedarse en casa el miércoles por la noche para ver un programa de televisión. Les ha quitado el gozo de sus corazones y les ha dado más amor por el mundo que por Dios. Les ha dado más mundo, más deseo de entretenimiento mundano que de la predicación del Evangelio. Si no hay una gran banda y mucho ruido y alboroto, y gritos y alboroto, entonces ya no quieren el viejo evangelio, que trae lágrimas de alegría al alma, que trae de vuelta la sanidad divina, que restaura los dones apostólicos a la iglesia, que trae al Cristo resucitado, el Mesías de este día. 50 Pero así como Israel estaba atado por sus reyes, de modo que no podían seguir a su verdadero rey, y a su verdadero rey, cuando vino, no lo reconocieron, así es hoy, Señor. El Rey de Gloria ha aparecido en la forma del Espíritu Santo, y, Señor, ellos no lo saben. No lo reconocen. Están tan organizados, tan estrechamente, que no lo entienden, porque no está en su organización. Señor, esto es obra del diablo que le ha hecho esto al pueblo.
que el Sansón de Dios, que los de corazón sincero, los que anhelan, claman, suplican y se aferran, perseveren, Señor, hasta que esta nueva cosecha crezca, hasta que surja de nuevo el gozo en Sión, y surja un grupo que pueda reconocer y entender, que pueda ver al Mesías y los poderes ocultos que están ocultos al mundo, que ahora no entienden. Concédeles, Señor, que vean esto. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 51. Poder ahora mismo. Oh Señor, envía el poder ahora mismo y bautiza a todos. Estaban en el aposento alto, todos unánimes, cuando descendió el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor. Oh Señor, envía tu poder ahora mismo. Oh Señor, envía tu poder ahora mismo. Oh Señor, envía el poder ahora mismo y bautiza a todos. Cuánto lo amo. Solo envía su poder. Estaban en el aposento alto, todos unánimes. Todo el mundo se había vaciado de ellos. Se vaciaron, y vino el Espíritu Santo. Hoy dicen, ven, únete a la iglesia, inscríbete. O inclínate y di, confieso a Cristo como el Hijo de Dios, levántate. El diablo hace lo mismo. Ciertamente. El diablo fue bautizado cuando Judas fue bautizado. El diablo salió y predicó el Evangelio cuando Judas salió y predicó el Evangelio. Pero el diablo no recibió el Espíritu Santo. Eso es. Ahí reside el poder oculto, esa resurrección, ese conocimiento positivo, sin lugar a dudas. Amén. 52. Él está aquí. Ese mismo Espíritu Santo, que estaba en el Mesías, sigue en su iglesia. Él nunca se va. Estaré con vosotros siempre, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Allí estaré. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Pero el mundo lo compromete. Oh, esos días ya pasaron. Justo lo que el diablo quiere que hagas. Quieren que te engañes. Dios quiere que te bautices. Dios quiere que, dices, oh, no creo en todo ese alboroto. Sigue adelante y vive en tu pecado, vive en tu pecado. Pero hasta que te pudras en tus propias ideas, hasta que te pudras en tus propias modas, y seas regenerado de nuevo y nazcas de nuevo, y esa nueva vida será completamente diferente de la que se derrumbó. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 53. Un grano de maíz cae amarillo. Crece verde. Cae duro, encajonado. Crece flexible y ondeando con el viento. Oh, gloria. Aleluya. Cuando los vientos empiezan a soplar, el grano no puede hacer más que moverse, cambiar, pero la pequeña hoja se flexiona y se regocija, crece entonces, se fortalece. Nunca podrá convertirse en hoja hasta que el maíz esté muerto y podrido. No solo muerto, sino podrido. Ya no puede volver, pero de él surge la vida. Como dije hace un tiempo, un nacimiento es algo horrible, inmundo, sucio, la mayor inmundicia, pero ahí es donde reside la vida. Cuando te consideras inmundo, consideras inmundos tus credos metodistas, bautistas y pentecostales, y mueres en el altar, entonces entra una nueva vida. El Espíritu Santo te hace estar por encima de eso. Ves a Dios. 54. Lo veremos algún día glorioso. Algún día, más allá del alcance de los mortales, lo veremos. ¿Lo creen? Algún día, más allá del alcance de los mortales, me espera un feliz mañana. Anoche estaba aquí arriba en la esquina y creí ver al pequeño rabino Lawson. Cuando solía estar aquí abajo, me rodeaba con su viejo bastón y me jalaba con su cuello, alrededor de mi cuello con su bastón, hasta el púlpito, y cantaba esa canción. Me espera un... Algo pasó. Sacó al mundo de quicio. Empiezo a ver las cosas de otra manera. Me he preocupado tanto por cómo están estos estadounidenses, constantemente, año tras año, viendo a mujeres y hombres degradarse y caer en el pecado, hasta que casi me desmoroné, 2 o 3 veces, preocupado por ello. Ayer le dije a Dios, ya no me preocuparé más. Tu palabra lo dijo, pero me plantaré en la brecha y clamaré contra ello con todo mi ser. El otro día, de pie en Greens Mill, mi cueva, allá en el desierto, estuve orando todo el día. Y alrededor de las 3, el sol se ponía, y yo estaba allí arriba mirando hacia afuera, saliendo de la cueva, sobre una gran roca. Y estaba allí, mirando hacia el este, alabando al Señor.
y podía ver el sol poniéndose tras los árboles en la cima de la montaña, mientras miraba a través del cañón hacia los demás, y había mucho follaje, tan quieto como podía estar. Y dije: Señor, un día escondiste a Moisés en la hendidura de la roca, y pasaste de largo, porque estaba cansado. Pero pasaste de largo, dijo que parecía la espalda de un hombre. Dije: escóndeme en la hendidura, Señor. En ese momento, a un lado mío, vino una brisa que bajaba entre los arbustos. Avanzaba a mi lado, una brisa que bajaba, atravesando el bosque. Me quedé allí. Algún día, solo Dios sabe dónde o cuándo, las ruedas de la vida mortal se detendrán. Entonces iré a morar en la colina de Sión. Algún día, más allá del alcance de los parientes mortales. Algún día, solo Dios sabe dónde o cuándo. ¿Qué va a pasar? Ella se cerrará, todas estas pequeñas ruedas girando, las ruedas de la vida mortal se detendrán. Entonces iremos a morar en la colina de Sión. Balancé abajo, dulce carro. Vienes a llevarme a casa. Balancé abajo, dulce carro. Vienes a llevarme a casa. Si llegas allí antes que yo, vienes a llevarme a casa. Dile al hermano Bosworth, y a todos mis amigos también, que solo vienen a llevarme a casa. Ahora balancé abajo, ella se agachará algún día y me recogerá, Char. Todo árbol estará en llamas. Los ángeles de Dios y los carros de fuego, para llevarme a casa. Balancé abajo, dulce carro. Vienes a llevarme a casa. Éxodo 33, 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 23. Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 57. Un día de estos, en lo más profundo de mi ser, espero su venida. Así es. Miré al Jordán y ¿qué vi? Venía a llevarme a casa. Como el viejo Elías mirando al Jordán, un grupo de ángeles brillantes venía tras de mí. Venían a llevarme a casa. Agáchate, dulce carroza. Viene a llevarme a casa. Agáchate, dulce carroza. Viene a llevarme a casa. 58. El Señor Jesús, el bendito conductor de este carro, el piloto de la antigua nave de Sión, la barca de la vida, bajando por el edificio, hablando, su presencia está aquí. El mismo Espíritu Santo que lo resucitó de la tumba está aquí. Ya que no reparten tarjetas de oración, ¿hay alguien aquí que venga de fuera, que no conozca, que esté aquí para que se ore por él? Levanten las manos, que no conozca. Levanten las manos, que no conozco. Usted ahí, creo, el hombrecito con bigote allá atrás, alguien levantó la mano de esa manera. Sí, usted, alzó la mano. Muy bien. Allá atrás, usted, señor. Muy bien. ¿Todos ustedes me son desconocidos? Ese Señor Jesús, el mismo pastor del rebaño aquí, ¿creen que sus promesas son verdaderas? Él unge a su iglesia, y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Incluso mayores que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Más que esto. ¿Crees eso? Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 59. ¿Levantaste la mano porque no me conocías? ¿Crees que Dios puede decirme lo que hay en tu corazón? ¿Puede hablarme como lo hizo con la mujer cuando tocó su manto? ¿Crees que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Si Dios me revela tus condiciones, ¿me creerás su profeta? ¿Creerás que su presencia está aquí y que por eso lo permite? Estás orando por tu esposa. Tiene la cadera rota, la cadera dislocada. Es cierto. Si es cierto, levántate. Muy bien, ve a buscarla, está bien. Amén. ¿Y tú, el pequeño que se levantó, el que tenía bigote? ¿Crees con todo tu corazón? ¿Crees que Dios podría decirme tus problemas? ¿Crees que tu hijo se pondrá bien? ¿De verdad? Tienes un niño. Tiene parálisis cerebral. Es cierto. No es de Kentucky. Si es cierto, levanta la mano. No te conozco, ¿verdad? Si te conozco, levanten las manos así, no nos conocemos. Así es. Confiando en Dios. ¿Crees? Como tú crees, encuentra a tu chico como tú crees. Simplemente ponlo en tu corazón. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 60. ¿Quiénes fueron los que levantaron la mano aquí, que yo no? ¿Fuiste tú? Bien, Señor, ¿crees que soy el profeta de Dios? El hombre dice, amén. ¿De verdad? No tienes que levantarte, quédate ahí. Bien, Señor, ¿cuál es tu problema?
Tienes diabetes. Así es. ¿Y te molesta el pie? Sí. Eres de Ohio. Sí. Te llamas señor Miller. Así es. Vuelve a casa y recupérate. Bien, cree con todo tu corazón. Bien. ¿Lo crees? Si puedes creer. La señora sentada aquí, alzó la mano. Señora corpulenta, con gafas, ¿crees con todo tu corazón? ¿Lo crees? ¿Crees que soy el siervo de Dios? ¿De verdad? Bien, si Dios puede decirme cuál es tu problema, ¿lo creerás? Un problema del corazón. Bien, levanta la mano si es cierto. Está bien. 61. La señora aquí a tu lado, levantada. Corazón. Pero en realidad son tus ojos. La conozco. Muy bien, si puedes creer. Allá atrás, el hombre de al lado también tiene problemas del corazón y una enfermedad de la piel. ¿Crees que Dios te sanará? De acuerdo, señor. Hay un hombre allá atrás en algún lugar, levantó las manos que no, señor Schubert. Muy bien, señor. Muy bien, ¿crees? Es por tus ojos también, ¿verdad? Estás rezando por tu madre sentada ahí afuera también. Si es así, levanta la mano. Somos desconocidos. Es así. Estrechen la mano el uno al otro. Muy bien, es cierto. Si puedes creer, puedes recibir. 62. Jesucristo resucitado está en el edificio. Es el mismo. ¿Qué te hace? ¿Has dejado que el mundo te quite toda tu fuerza? Gloria. Quiero un nuevo nacimiento. Quiero una nueva vida. No me importa en qué plano venga, si tengo que ser un santo rodador, lo que sea. No me importa en qué plano venga, quiero el verdadero Espíritu Santo como el que está en mí ahora. Quiero conservarlo. Lo prefiero a todas las cosas del mundo. Amén. ¿Crees? ¿Crees que Él está aquí? Impónganse las manos el uno al otro, entonces. Dime una cosa más que Él pueda hacer. Nada. Ten fe ahora. Cree que se acabó. 63. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, autor de la vida eterna y dador de todos los buenos dones, tu espíritu está aquí ungiendo, Señor. Parece como si el edificio respirara, moviéndose de un lado a otro. ¿Por qué la gente no lo entiende, Señor? Se han asociado tanto con el mundo, y se han vuelto tan fríos, formales y rígidos, que ya no te conocen. Señor Dios, que este poder alcance a todos, y que todo enfermo sane, todo pecador sea salvo, y que Dios reciba la gloria. Por Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pido. Amén. ¿Lo creen? Levanten las manos. ¿Aceptan su sanidad? Que Dios los bendiga. Ahora vayan y encuéntrenlo tal como creen. Así será. Veo visiones sobre otros. Así es. Tengo que volver esta noche. Si no creen ahora, nunca lo creerán. Así es. Jesús lo hizo una vez, y dijeron, tú eres, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá esto. Ella dijo, sé que el Mesías hará eso. ¿Pero quién eres tú? Él respondió, yo soy. Entonces corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que sabía lo que yo era y lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Dijo, estas cosas se formarán de nuevo en los últimos días. La iglesia predicará la verdad. Se basará en la palabra. Cumplirá todos los mandamientos de Dios. No me asociaré con el mundo. Y a través de él me moveré y haré lo mismo. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 65 dijeron. Serán impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, con apariencia de piedad, muy religiosos, asistiendo a las iglesias. Con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Ustedes, donde quiera que estuvieran en la iglesia, a quienes él acaba de llamar, la visión se me ha ido. Si era verdad lo que dije, y yo no lo sabía, levanten la mano, quien quiera que haya sido. Por toda la iglesia, por todas partes. De acuerdo. No los conozco, nunca los he visto. Pero el Espíritu Santo está aquí y los conoce. ¿No ven que no soy yo? 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Escuchen. Si él me confía eso, me confiará la verdad de la palabra, porque la verdad solo puede venir por la palabra. Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Lo creen? Habrá un servicio bautismal en un momento. Inclinemos nuestros rostros. Le pido al pastor que ore mientras se preparan para el bautismo. Creo que pronto habrá un servicio bautismal. Muy bien. Hechos 2, 38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré.